Este mensaje tenía que ver con lo que estuvimos hablando cuando me tocó a mí compartir con ustedes la palabra sobre que Dios está eligiendo un pueblo. Eso lo habíamos visto en Hechos 15-14, que Dios está tomando de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y Jesucristo también habló de que se iba a elegir un pueblo. Vamos a ver lo que dice el Evangelio de Juan. En el capítulo 10. Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 16. Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 16. Jesucristo dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también deberán traer, oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Entonces, como veníamos hablando, Dios hoy está eligiendo un pueblo. Jesucristo habló de que hay otras ovejas que no eran justamente del pueblo de Israel, que también tenían que ser atraídas, que iban a escuchar la voz. Y nosotros podemos decir que la iglesia cristiana hoy, es el nuevo pueblo de Dios. Los que aceptan la invitación a través del Evangelio son parte de este nuevo pueblo que Dios ha escogido. Somos el pueblo de Dios. Vamos a ver cómo lo dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 10. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 10, dice: vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, hoy Dios está eligiendo un pueblo, aquellas personas como nosotros que hemos escuchado esa voz, ese llamado, formamos parte del nuevo pueblo que Dios está escogiendo desde el tiempo de los apóstoles, ¿verdad? Y una de las cosas que tenemos que remarcar es que ser parte del pueblo de Dios no es ser miembro de una organización. Simplemente podemos decir que ser parte del pueblo de Dios tiene que ver por medio de la fe que nosotros tenemos en Jesucristo. Vamos a ver lo que dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 3. Verso 23. 1 Corintios capítulo 3, verso 23 dice: y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Entonces, como dijimos, la única posibilidad que nosotros tenemos de ser parte de este nuevo pueblo que Dios está escogiendo es por medio de la fe que nosotros tenemos en Jesucristo. Una de las características que tienen aquellos que son parte del pueblo de Dios es que cuando reconocen que ahora pertenecen al pueblo de Dios por medio de la fe en Jesucristo, su vida va cambiando, va siendo transformada por la misma fe que uno tiene en Jesucristo. Vamos a ver cómo lo dice Tito. Capítulo 2. Tito, capítulo 2, verso 14. Dice: quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad, para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, cuando uno llega a ser parte del pueblo de Dios, su vida va siendo transformada, va siendo redimida, purificada de la iniquidad, dice la palabra. Entonces nosotros, los que realmente son parte del pueblo de Dios, están siendo transformadas sus vidas. Su vida va cambiando por la fe que tienen las promesas que ha hecho Dios para nuestras vidas, por la fe que tenemos en Jehová y en Cristo. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta que ser el pueblo de Dios
Significa también que no tenemos un líder o una junta de hombres piadosos. Ser parte del pueblo de Dios es reconocer a Jesucristo como nuestro único líder y único pastor. Vamos a abrir la Biblia en Efesios, capítulo 4, verso 15. Efesios capítulo 4, verso 15 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, como podemos ver, ser parte del pueblo de Dios significa que no reconocemos a ningún líder humano o ninguna junta de hombres piadosos como nuestro guía, como nuestro líder, sino que solamente reconocemos a Jesucristo. Eso es lo que nos identifica por ser parte del pueblo de Dios. También ser parte del pueblo de Dios trae responsabilidades, ya sea individual y colectiva. Esta responsabilidad tiene que ver con compartir un mensaje, el mensaje de salvación a otras personas. Vamos de nuevo a la Biblia, vamos de nuevo a Primera de Pedro, en el mismo capítulo 2, en el verso 9. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ser parte del pueblo de Dios significa que tenemos esta responsabilidad de compartir el mensaje de salvación. Este mensaje es anunciar al mundo que Dios, por amor que tuvo a la humanidad, envió a Jesucristo para que el mundo se pueda salvar a través de Él. Tenemos que, como parte del pueblo de Dios, invitar a otros a acercarse a Dios por medio de Jesucristo. Vamos a abrir la Biblia en 2 Corintios, capítulo 5, versos 18 al 20. 2 Corintios, capítulo 5, versos 18 al 20, dice lo siguiente: y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, como dijimos, ser parte del pueblo de Dios para nosotros también trae responsabilidad, que es llevar el mensaje a otras personas, invitarlas a reconciliarse con Dios. Así como Dios, nosotros también hemos sido reconciliados por Dios, con Dios a través de Jesucristo, también invitar a otras personas a que se reconcilien con Dios. Eso es parte de nuestra responsabilidad como pueblo de Dios. También podemos decir de que Dios tuvo tanto amor por nosotros, por cada uno de nosotros, que nos hizo parte de su pueblo, porque no solamente somos pueblo de Dios, sino que también somos una familia en Dios. Vamos a abrir la Biblia en Primera de Juan, Primera de Juan, capítulo 3, verso 1. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoce a Él. Entonces, como dijimos, ser parte del pueblo de Dios también significa que Dios nos ama. Y nos ama a tal punto que nos ha adoptado como parte de su familia, parte de la familia divina. También podemos decir que ser parte del pueblo de Dios significa que ya no tenemos una patria terrenal, ya nuestro lugar donde nacimos, nuestra identidad como miembros del país en donde nacimos ha perdido importancia a la vista de nosotros, porque ahora pertenecemos al pueblo de Dios y es más allá del lugar donde nosotros nacimos.
Vamos a ver cómo lo dice Hebreos, capítulo 13, verso 14. Hebreos capítulo 13, verso 14 dice: porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la que por venir. Entonces nosotros ya no pertenecemos a cada una de nuestras naciones, sino que pertenecemos como ciudadanos al reino de Jesucristo. Eso es lo que significa ser parte del pueblo de Dios. Podemos decir nuevamente que ser parte del pueblo de Dios no es tener una membresía en algún grupo religioso o algún grupo aquí en la tierra. Y como dijimos, ser parte del pueblo de Dios, simplemente la única forma de ser parte del pueblo de Dios viene por medio de la fe en Jesucristo. Vamos a abrir la Biblia en Corintios, 1 Corintios, capítulo 12. 1 Corintios, capítulo 12, verso 27. 1 Corintios, capítulo 12, verso 27, le dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Entonces cada uno de nosotros, independientemente del lugar donde viva, independientemente de dónde haya nacido, cuando tenemos fe en Cristo, que nos ha reconciliado con Dios, somos parte de ese pueblo, somos miembros cada uno en particular y pertenecemos a un grupo, a un colectivo. Ese colectivo es que tiene a Jesucristo como cabeza. Entonces, ahora podemos preguntarnos cómo se llega, cuál es el proceso para llegar a ser parte del pueblo de Dios. Y podemos decir que uno de los primeros pasos que hacemos para ser parte del pueblo de Dios tiene que ver con reconocer o escuchar la voz de Cristo a través del mensaje del Evangelio. Vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3, verso 20. Dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, el proceso para ser parte del pueblo de Dios, el nuevo pueblo de Dios, es escuchar la voz de Jesucristo, el llamado a través del mensaje del Evangelio. También podemos decir que para ser parte del pueblo de Dios tenemos que reconocer a Jesucristo como nuestro único Salvador, mediador y redentor. Vamos a abrir la Biblia en Hechos, capítulo 16, verso 31. Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces vamos viendo que el proceso es escuchar el mensaje, aceptar a Jesucristo, creer en Jesucristo como nuestro Salvador personal. Y el segundo paso también, o el tercer paso para ser parte del pueblo de Dios, es que tenemos que entregar nuestra vida a Dios por medio de Jesucristo. Vamos a abrir la Biblia en Mateo, capítulo 16. Mateo capítulo 16, verso 24. Dice Jesucristo: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, el otro paso que deberíamos hacer para ser parte del pueblo de Dios es esa entrega a Dios a través de Cristo. Negarnos a nosotros y estar dispuesto de tomar la cruz o la responsabilidad que viene con esa decisión que tomamos y seguir a Cristo. También es entregar nuestra voluntad a Dios cuando somos parte del pueblo de Dios. Vamos a ver cómo lo dice Romanos, capítulo 6.
Romanos capítulo 6, verso 22. Romanos 6, 22 dice: mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, lo que hacemos es entregar nuestra voluntad a Dios. Vivimos la voluntad que Dios quiere que vivamos en nuestras vidas cotidianas. Y podemos decir que el último paso para ser parte del pueblo de Dios tiene que ver cuando Dios nos pone su Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando Dios derrama el Espíritu Santo en nuestra mente y corazón. Vamos a abrir la Biblia en Romanos, capítulo 8, verso 16. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces, para ser parte del pueblo de Dios, tenemos que recibir la unción del Espíritu Santo. Y eso nos confirma a nosotros de que ahora pertenecemos a la familia divina. Entonces, la pregunta es: ¿nos reconocemos nosotros, cada uno en lo individual, que ya formamos parte de este pueblo? Obvio que la mayoría de los que estamos esta noche aquí hemos hecho este compromiso, hemos escuchado el llamado, hemos entregado nuestra vida a Dios y estamos siendo transformados en nuestra vida cotidiana. Creemos en nuestro Redentor, creemos en Jesucristo. Todo esto son los pasos que nos hacen a nosotros miembros del pueblo de Dios.